Buenos días a todos, jóvenes. Bienvenidos al primer capítulo de una nueva serie de construcción. Estamos en el lote 6107 y esto, jóvenes, estamos en la bellísima ciudad de Mérida, Yucatán. Es nuestro primer proyecto en la ciudad de Mérida. Es un lote generoso de 12 metros de frente y tenemos un buen fondo. Tenemos alrededor de 25 metros de fondo. Y algo que me gusta de este lote es que los árboles, para todas las personas que van a construir, es fundamental tener un levantamiento. Un levantamiento, pues hay dos tipos de levantamientos, bueno, hay varios, ¿verdad? El levantamiento arquitectónico, cuando tú tienes tu casa y quieres hacer una remodelación, necesitas un levantamiento arquitectónico para medir, ¿verdad? Los espacios actuales. Y el otro tipo es el levantamiento topográfico, que el levantamiento topográfico nos dice, ¿verdad? El, el nivel del suelo en relación a la calle. Y también el mismo nivel de la calle, ¿verdad? Porque muchas veces la calle es inclinada y el levantamiento topográfico te dice cuál es la diferencia que hay entre los niveles de la misma banqueta, de la misma calle. Y aquí, pues tenemos la particularidad de que el terreno es bastante plano y el levantamiento topográfico yo lo necesitaba principalmente para ubicar bien los árboles. Algo que nosotros ya no queremos hacer en los proyectos que componemos, que diseñamos, es eliminar árboles. Ya prácticamente cada que tenemos un árbol, jóvenes, lo rescatamos simplemente lo respetamos, no tocamos árboles. Todos los árboles que estén aquí, todos deben de sobrevivir. Y eso es bien interesante porque la hoja nunca está en blanco, ¿verdad? El arquitecto nunca se enfrenta a una hoja en blanco. La hoja siempre tiene información y es bien importante hacer un análisis correcto. Y en esta hoja, como pueden ver, hay mucho color, hay muchas líneas, ¿verdad? Cada uno de estos troncos son líneas, son círculos que nos obligan a nosotros a posicionarlos muy bien. Para eso es el levantamiento topográfico. Nos da la coordenada exacta de dónde se localiza el árbol. Y a veces, cuando el topógrafo es, es dedicado, nos dice hasta qué tipo de árbol es. Aquí le podemos tomar una foto a las hojas con una aplicación que tenemos y nos puede decir el tipo de árbol que es. Y si se fijan, hay distintas especies y no son muy, pues todavía no son muy altos, es una selva muy baja, pero hay que respetarlos todos. Entonces, generamos un polígono, vamos a marcar un polígono que respete el arbolado existente. Tenemos restricciones, hay una restricción de 5 metros atrás, 5 metros adelante. Esta piedra que es realmente uno de los tesoros de Yucatán, de Quintana Roo. Muchas veces tenemos esta piedra caliza, blanca, que nos sirve para el cimiento, que nos sirve para los muros, que nos sirve para pulverizarla y hacer cementos y masillas. Realmente es una bendición esta piedra. Y aquí tenemos un par de árboles grandes, ¿eh? Ya los estoy ubicando. Fíjense, es bien importante que ustedes antes de hacer el levantamiento topográfico verifiquen con su asesor que les vendió el terreno, que el terreno tenga sus marcas de los límites del predio. Esas marcas les llamamos también mojoneras. Esas mojoneras, si ustedes van y realizan el levantamiento topográfico sin tener mojoneras, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues puede ocurrir que el topógrafo no sepa exactamente pues, de dónde a dónde marcar sus puntos. Por eso es fundamental que antes de hacer el levantamiento topográfico le hagan a ustedes lo que se le llama como entrega física. ¿Por qué le llaman entrega física? Porque es presencial. Yo vengo, viene el encargado de la entrega del fraccionamiento y él me va a indicar, mira, tu terreno va a arrancar desde este punto, ¿verdad? Y aquí también habría que entender exactamente de dónde es, ¿verdad? Si es justo al centro de esta mona de electricidad o desde el límite. Todo eso te lo tienen que marcar. Aquí yo tendría que estar viendo, pero bueno, aquí se entiende perfecto de alguna manera que es mitad y mitad, ¿verdad? Justamente el centro
es de donde se tiene que medir. Y tenemos 12 metros. Vamos a medirlos por pasos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aproximadamente aquí, hasta aquí llega mi predio. Y los predios siempre tienen restricciones. Aquí hay 5 metros de restricción frontal, 1 metro de restricción lateral y otro metro de restricción lateral en el otro lado. Esas restricciones también se les llaman servidumbres, para que no se molesten. No es un término despectivo para nadie. Solamente es el término legal. Se le llama servidumbre porque es un paso que puede permitir, ¿verdad?, el paso de instalaciones especiales. Si se fijan en la servidumbre, siempre pasan cables, tubos. Entonces, no se refiere a otra cosa más que a eso. Y pues nada, si se fijan, pues algo muy, muy bueno aquí, pues es que ya se hizo este despalme, entonces tenemos buena área para construir sin afectar a los árboles. Traemos una restricción de 5 metros atrás. Ya revisé y no son 25, son 35 metros de fondo. Entonces realmente nuestro terreno va a empezar a chocar con los árboles, la casa. Entonces va a ser bien importante que aquí hagamos pues un equilibrio, ¿verdad? Porque si hay muchos arbolitos, algunos de ellos quizá los más nobles me permitirán moverlos. Por ejemplo, este chiquirrín de acá, ¿verdad? Quizá estos más grandes tengamos que rescatarlos completamente y se pueda posicionar una pieza de la casa entre estos bloques de árboles. Vamos a capturar esta imagen. Bueno, pues con el video, ¿verdad? Qué genial. Sí, claro. Entonces, aquí los más importantes, pues obviamente son los más viejos, los jóvenes, a diferencia de en los barcos que mujeres y niños primero, aquí los árboles viejos realmente son los que les damos mayor importancia, pero me encantaría rescatar a los chiquitos, pues obviamente me encantaría rescatar a este pequeño chacá. Fíjense qué bonitos son. No, son increíbles. Yo creo que sí te puedo salvar, amigo. Nomás te tengo que mover un poco. Aquí tenemos suficiente espacio, de hecho, para colocar la pieza. Y hoy empecé a hacer este diseño y justamente aquí vamos trazando rectángulos que liberen completamente en ángulos a 90 grados todo el área de los árboles. Y entre los árboles vamos jugando con unos pasillos para que pueda la casa realmente respetarlo todo. Ese es el reto del buen arquitecto. La buena arquitectura respeta el entorno. Esa es una de las reglas fundamentales de la buena arquitectura. Y este nivel que está aquí, no sé qué me está diciendo, porque no es el límite del lote, ¿verdad? Es un poco más allá. Pero bueno, aquí es donde se complica la casa. Y ya estos árboles ya van a estar dentro de la restricción. Espero. Pues para eso es el levantamiento, jóvenes. Para eso es el levantamiento, para que podamos realmente generar un diseño que respete completamente todo. Y de este lado, pues de este lado, aquí ya estamos en el límite. Entonces, estos de acá sí se salvan. Estos de acá sí se salvan. Creo que quedan en la restricción lateral. Claro, aquí más bien, aquí hay otro hilo. No, es que este hilo va cerrando. Este hilo, no sé bien qué marca. Fíjense, esto era lo que les comentaba del levantamiento topográfico. Aquí está la mojonera. Esto es una mojonera. Este nos dice el límite del terreno. Entonces, esta mojonera sí me está diciendo que mi terreno, este es el lado, el extremo posterior. Vamos a decir derecho, si estamos viendo el terreno de frente, ¿verdad? Viendo de allá hacia acá, este es el lado, perdón, izquierdo. Entonces, si ustedes no tienen mojoneras, no le llamen al topógrafo porque van a tener que dar 2 vueltas o 3. Porque el topógrafo, si no tiene este punto, pues lo va a marcar donde él lo considere, pero nunca va a tener exactamente el polígono real. Y si ustedes no construyen respetando las mojoneras, pueden tener muchos problemas porque pueden invadir el terreno del vecino o el vecino. O si ustedes quedan más adentro de lo que legalmente se les permite, pueden provocar que el vecino invada su terreno, cosa que también puede generar problemas a futuro. Entonces es fundamental, recuerden bien, que su asesor de ventas les entregue las mojoneras, que el desarrollador, el fraccionador, les entregue sus mojoneras.
y que esas mojoneras realmente coincidan con las medidas de las escrituras, porque el plano debe de traer la medida de las escrituras, porque si no, no les van a dar la licencia de construcción. Si el terreno es más grande de lo que la escritura dice y ustedes les ponen las medidas del terreno real, esa licencia de construcción nunca se las van a poder otorgar porque no corresponde. Legalmente no se las pueden dar porque no están respetando la escritura, la medida de la escritura. Y aquí, jóvenes, fíjense, aquí tengo yo, bueno, tenía otra mojonera, pero parece que la borraron. La otra mojonera debe de estar por acá. Debe de estar por acá. O sea, en teoría puede ser esta. De aquí a allá debe de haber 12 pasos, porque aquí ya está medio borrada, pero a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Más o menos aquí. Claro. No, pues sí, ahí está. Son 12 metros. Entonces, nuestro terreno llega hasta acá. Muy en breña, muy en breña. Ok. Entonces, esta es la segunda mojonera. Y fíjense cómo la entregan, ¿verdad? Con la cuelan, le ponen una varilla en un colado de concreto para que no se pueda mover. Entonces, aquí sí ya llega mi topógrafo y el topógrafo ya marcó los puntos. Él ya sabe que este árbol está en el límite del terreno. Todos estos árboles están en el límite del terreno. Yo respeto 5 metros, pero cosa curiosa, el reglamento de construcción me permite construir en planta baja hasta 3 metros sin respetar la restricción posterior, pero no debe de rebasar una altura de 3 metros. Eso está pensado para cuartos de máquina, baños, elementos más ligeros, cuartos de lavado. Entonces, fíjense, si yo mido desde aquí los 5 metros, 1, 2, 3, 4 y 5, de aquí para allá son árboles que no se tocan, en teoría. Los que se me complican son estos de acá, porque me quedan por ahí en un 3/4 partes del terreno. Entonces yo aquí tengo que generar unos pasillos que le den la vuelta a este. Aquí tengo un área. Fíjense cómo este árbol lo trataron de cortar. Y se aferra a la vida, jóvenes. Nadie se quiere morir, ni los de 1 año ni los de 100. Y mis jóvenes de 100 años estarán de acuerdo conmigo. Y siéntanse jóvenes, porque la raza humana va a vivir 200 en cuanto menos se lo esperen. Así que los de 100 años van a ser unos bebitos. Les decía, jóvenes, que aquí podríamos, ¿verdad?, desplantar una pieza. Aquí sí va una pieza y se ve perfecto. Entonces ya tenemos una barra importante acá. Vamos a respetar ese árbol que ya le está brotando el hijo. Aquí hay un jardín. O sea, esta zona donde hay más árboles, todo debe de respetarse para hacer un jardín. Hacer una pequeña selva aquí. La alberca podría irse hacia atrás o podría quedar al centro. Entonces, aquí lo importante es marcar ese polígono, ¿verdad? Para poder respetarlo todo. Al frente no tengo tanto problema. Entonces se construye lo más posible adelante. Le daremos 2 niveles adelante. Aquí lo interesante es que los clientes van a hacer una casa doble. Yo creo que han estado poniendo atención. Digo, ellos ya tienen un negocio de Airbnbs, pero ellos ya tienen claro que se puede rentar una parte de su casa. Entonces van a construir esta casa en etapas. Vamos a hacer una primera etapa de la casa principal, que ellos originalmente querían que fuera un solo nivel, pero las dimensiones del terreno no nos da para hacer una casa de un solo nivel con todas las habitaciones que ellos requieren. Quieren 2 habitaciones, más estudio, más cuarto de tele. Entonces, vamos a aprovechar toda esta parte frontal para construir todo lo que nos permitan. Si se puede volar sobre la cochera, volamos. Si no, pues no lo hacemos. Pero hay que cargar la construcción, mis queridos clientes, acá, en esta parte. Aquí es donde ustedes, yo considero, para poder respetar lo máximo el terreno, porque pues, vean cómo era el terreno, ¿verdad? Original. Y llegamos nosotros a quitar todo. Lo bueno es que no quitaron todo, ¿verdad? Que nos dejaron una parte, la mitad. Entonces, construyamos lo más pesado y lo más cargado posible en esta parte y que esto sea un jardín y luego lo conectemos con una pieza que trate de aprovechar
pues un poquito más del terreno, ¿verdad? Y que esa pieza respete algo de los árboles. Fíjense, estas piedras, pues digo, ya cuando entre la máquina, pues creo que aquí lo importante es tratar de generar un jardín donde está la mayor cantidad de árboles posibles. Eso es lo que tenemos que rescatar. Bueno, jóvenes, espero no aburrirlos, pero ese es el planteamiento que hace su amigo el arquitecto Cota. Cota Paredes, porque son dos apellidos, ¿eh? Luego ya me ponen ahí en las charlas que Cota Paredes es uno solo. Ese es el nombre artístico. Pero mis apellidos son Cota, vengo de la familia paterna, y Paredes de la familia materna. Esto estaba escrito, jóvenes. Cota Paredes, adelante, desde Mérida, primer proyecto. Que vengan muchísimos más.